poesía, poesía. Habrá poesía. No digáis que, agotado su tesoro, de asuntos falta, enmudeció la lira. Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía, poesía. Mientras las ondas de la luz al beso palpiten encendidas, mientras el sol las desgarradas nubes de fuego y oro vista, mientras el aire en su regazo lleve perfumes y armonías, mientras haya en el mundo primavera, habrá poesía, habrá poesía. Mientras la ciencia a descubrir no alcance las fuentes de la vida y en el mar o en el cielo haya un abismo que al cálculo resista, mientras la humanidad siempre avanzando no sepa a dó camina, mientras haya un misterio para el hombre, habrá poesía, habrá poesía. Mientras se sienta que se ríe el alma sin que los labios rían, mientras se llore sin que el llanto acuda a nublar la pupila, mientras el corazón y la cabeza batallando prosigan, mientras haya esperanzas y recuerdos, habrá poesía, habrá poesía. Mientras haya unos ojos que reflejen los ojos que los miran, mientras responda el labio suspirando al labio que suspira, mientras sentirse puedan en un beso dos almas confundidas, mientras exista una mujer hermosa, habrá poesía, habrá poesía, habrá poesía. Buenas tardes, amigos de Literatura Visión. Estamos otra vez con ustedes y en esta ocasión con un trabajo muy interesante porque, como habrán visto, ya comenzó el programa con un poema de Gustavo Adolfo Bécquer, Habrá poesía. El motivo es celebrar el Mes Mundial de la Poesía. Y hoy vamos a trabajar precisamente en todos estos aspectos de la poesía, especialmente la poesía costumbrista. Y también, bueno, no les voy a decir. Voy a comenzar y espero que este trabajo del día de hoy sea del agrado de todos. Lo hemos hecho con mucho cariño. Entonces vamos a dar comienzo. Nuestras queridas presentadoras, Aurea Sosa, María Josefa, están en sus lugares como siempre. Yo pienso que ya a partir de la próxima semana, no es una promesa, es una idea que tenemos, que vamos a regresar ya a nuestros estudios de literatura visión. Ojalá podamos hacerlo. Bien, entonces, como le iba diciendo, el costumbrismo cubano del siglo XIX, vamos a tocar algunos aspectos del costumbrismo, vamos a ir aquí, porque en Cuba se relacionó mucho la poesía, la música, el canto, el teatro, todo lo que abarca el arte literario, todo esto se incrementó en lo que es el costumbrismo. Quizás porque es el Caribe, no lo sé, pero hubo mucho allí y otros países también, lo veremos más adelante. El costumbrismo constituye una manifestación muy peculiar y esto resalta en las letras españolas e hispanoamericanas del siglo XIX. Bien, resulta una modalidad que no se caracteriza por sus sobresalientes méritos estilísticos, por su cabal calidad literaria, aunque posee suficiente atracción por su abundante y pintoresca muestra de tipos y costumbres propias de cada una de las naciones hispanohablantes. Dentro del costumbrismo, en su más alto sentido, sería posible incluir casi toda la literatura satírica y social, hasta las comedias griegas de Aristófanes y Menandro. Podríamos remontarnos. Si consideramos costumbrismo cualquier reflejo de las costumbres en una obra de arte, literaria o no, sería extremadamente caudalosa esa corriente.
Estarían dentro de ella lo mismo un poema épico, una pieza dramática o una novela, hasta algunas creaciones plásticas. Por lo tanto, es imprescindible acotar más ceñidamente su estricta especificidad y sus límites cronológicos. Dentro de la literatura cubana colonial, podríamos remontarnos hasta el primer poema épico escrito en la isla que conservamos a Espejo de Paciencia en el año 1608 del escribano canario Silvestre de Balboa, para encontrar en sus octavas algunas de las costumbres de la época. El historiador Jacobo de Pezuela, según recordaba Emilio Roy de Luch-Senring, exponía que Cuba, como España y México, tuvo también su pensador, que redactaron los abogados Santa Cruz y Urrutia a mediados del siglo XVII. Precisamente en la década de 1830 a 1840 sobreviene el verdadero despliegue del costumbrismo literario cubano. Los periódicos y revistas llenan sus páginas con escenas, cuadros y tipos costumbristas. Entregan un fresco animadísimo de la vida colonial. Percibimos entre líneas la existencia de aquellos criollos acomodados en las amplias casonas de antaño, sus paseos en quitrines y volantas por las calzadas y alamedas. Asistimos a sus festejos, sus ingenuas reuniones de familia, recorremos las calles soleadas de las viejas ciudades, los campos donde los guajiros laboran y en vegas y caseríos, y chocamos con el espectáculo indignante de una sociedad apoyada en el trabajo esclavo, en los sufrimientos y humillaciones de miles de hombres. Algunos de estos escritores de costumbres estaban conscientes de sus objetivos políticos. Para ellos, las burlas y sátiras a unas costumbres era un pretexto para atacar la realidad. En la imposibilidad de enfrentar directamente al gobierno colonialista, ya que censuraba e imponía férreas mordazas, imposible de quebrantar, los costumbristas encontraban en su práctica literaria un vehículo adecuado para la diatriba, la denuncia solapada. Estos mismos cuadros de costumbres sirven como núcleo y eficaces testimonios a otras funciones literarias, como el teatro y la novelística. Francisco Covarrubia, 1775 a 1850, actor y autor teatral, al que se considera como creador del género chico cubano, ofrece piezas que revelan su perfil costumbrista. El peón de tierra adentro, una de ellas, la valla de gallos, las tertulias de La Habana, entre otros. Este derrotero por la literatura costumbrista cubana del siglo XIX ratifica la importancia de dicho género en nuestras letras coloniales. Estos articulistas intentaron descubrir las señales sobresalientes de una identidad colectiva. Satirizaron tipos y hábitos sociales que desvirtuaban los modelos que ellos preferían para su colectividad en conformación. Es cierto que las imágenes que entregan a los lectores son, en la mayoría de las ocasiones, asaz epidémicas y primarias. Por eso prevalece en ellos una posición reformista que coincide con la que adoptan ante la problemática cubana de su tiempo, aunque hemos de considerar que tal actitud se encuentra en la raíz de este género que trata de mejorar las costumbres y modos de vida sin escrutar en las raíces de esos males sociales. Negro,
y hoy te voy a contestar. Mi maíz se sienta en la sala, ¿y tu abuela dónde está? Yo tengo el pelo pasúo, el tuyo es seda nada más. Tu padre lo tiene bien lacio, ¿y tu abuela dónde está? Tu color te salió blanco y la mejilla rosada. Los labios los tiene finos. ¿Y tu abuela dónde está? Dice que mi bembe grande y mi pasa colorada. Pero dime por la Virgen, ¿y tu abuela dónde está? Como tu nene blanquita la saca mucho a pasear. Y yo con ganas de gritarte, ¿y tu abuela dónde está? Hasta aquí mi participación en el día de hoy. Ahora cedo para continuar la lectura a la señora María Josefa Novas y más adelante, pues por supuesto, vendrá nuestra querida Aurea Sosa. Buenas tardes, queridos amigos. Recibo el micrófono de nuestra directora para comenzar la lectura de este día de hoy. Pero antes de comenzar, dada la semana en que comenzamos, deseo para todos ustedes un lindo día luminoso y feliz. El costumbrismo en la literatura es la manifestación que tuvo el movimiento artístico, conocido como costumbrismo en la literatura o poesía. A partir del siglo XIX, refleja los usos y costumbres sociales, en muchas ocasiones sin analizarlos ni interpretarlos críticamente. Esta actitud incumbe más al llamado realismo literario, publicidad. ¿Cuál es el organismo literario y cuál es el origen del costumbrismo? El costumbrismo de 1828 a 1848 en la literatura española. Vemos que como se inicia bajo una corriente literaria que se ha venido a denominar costumbrismo, esta corriente surge inicialmente en España en 1820, con la figura de Mariano José de Larra, romántico, autor de artículos de costumbres, y llega a nuestras tierras y a nuestros días como un reflejo del costumbrismo español. El costumbrismo es una corriente que expresa amor por lo inmediato, es decir, por el presente, el ambiente local y los usos y costumbres de la época. La literatura costumbrista describe una sociedad en transición, colonia, independencia, república, presentando las circunstancias, problemas y coyunturas de los primeros y convulsionados años de inicios de la República. Los escritores costumbristas presentan las frustraciones de la ascendente clase media y la decadente clase alta, aristocracia. Por otro lado, cabe señalar que en el costumbrismo confluyen los aportes del neoclasicismo en declive, intención didáctica y moralizante, y el romanticismo emergente, amor por lo típico y por lo popular. El costumbrismo, como escuela literaria autónoma, solo se manifiesta en el Perú, pues en el ámbito continental se dio dentro del movimiento romántico, al igual que en España. El sentido auténtico del costumbrismo en Perú es de identificar o construir una identidad de lo peruano, pues se trata del nacimiento de una nueva república, la cual debe diferenciarse de la metrópoli española. Esa búsqueda se realiza entonces en los ámbitos sociales de las nuevas clases, llamada a ostentar el poder y tomar decisiones. Los criollos
españoles, americanos, en desmedro de la aristocracia chapetona. Expresa amor por lo inmediato, el ambiente local y las costumbres de la época. Busca la identidad de las nuevas estructuras de la sociedad después de la independencia. Afán moralista y pedagógico que se manifiesta preferentemente a través de la sátira y el humor, muy de acuerdo con las épocas de crisis en que estos estilos suelen encontrar terreno fértil. Descripciones de usos y costumbres, tanto en tono simplemente anecdótico y burlesco como en el afán de sanitación y desprestigio. Se desarrolla perfectamente a través del periodismo y el teatro. Critica los vicios sociales de la época y se manifiesta como una literatura comprometida con el proceso social. Tono satírico, festivo, zumbón y burlesco. Se desarrolla en el contexto del primer militarismo y todo el proceso de la Confederación Perú Boliviana. Adopta dos vertientes, el anticriollismo y el criollismo. Hasta ahí, queridos amigos, en este día de hoy. Doctores, yo sí podría decirles sin tanta labia que siendo yo yerbatero y sin haber pisado la fábrica donde se fabrican los títulos de los médicos, mis colegas, sé tanta y más medicina que ellos, hombre, porque yo sé más botánica. Miren, yo sé curar reumatismos, lemones, fiebre, neuralgia, sarampión, hidropesía, tisis, cáncer, elegancia, viruela, coto, karate, sabañones y hemorragias. Yo sé curar con mis hierbas, mis rezos y mis pomadas gota, coral, tembladera, válido, gómitos, náuseas, paludismo, beriberi, erisipelatos, asma, gripa, carraspera, cólico, calenturas, cancro, llagas, diabetes, ronchas, espasmos, erupción, rasquiña, cancha, calambre, dolor de muelas, tumores en la retranca, caspa, chichones, escarlatina, mal de ojo, mal de las patas, mal de amores, mal de rabia, mal de zambito, lombrices, gusanera en la retranca, animales en las tripas y la tenia solitaria. Y eso es lo que me emberraca, hombre, que sabiendo todas estas vainas no me dejen recetar en la comarca. Yo no necesito examen. Soy tegua y con eso basta. Continuamos con el orden de nuestro programa y como siempre traemos a nuestro querido doctor Luis Alberto Ambrogio, que en esta ocasión, en el mes de abril, comienza un ciclo sobre los poetas laureados de estadounidenses que él ha escrito una antología, precisamente si ustedes están interesados, porque estos trabajos que él va a presentar son precisamente la introducción a estos poetas que van a venir en este mes de abril. Pero estas introducciones pertenecen y corresponden a una antología que él ha escrito y la cual recomiendo porque es maravillosa, sobre los poetas laureados de los Estados Unidos. Maravilloso libro que deben tener todos ustedes para que sepan y aprendan un poquito más cada día. Aquí está, lo pueden conseguir en Amazon. Él les va a decir un poquito más sobre el tema. Pero bueno, hoy nos trae a Williams, Carlos Williams. Adelante, doctor. Tiene la palabra. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo se encuentra hoy? Buenas tardes, Rosalía y todo el equipo. Me encuentro bien y muy contento de participar en este programa compartiendo nuestra pasión por la literatura. Y tengo entendido que comenzamos en este mes un recorrido por otro país. ¿Cuál sería este? Bueno, venimos de México y ahora vamos a pararnos en Estados Unidos, celebrando en este mes el Día de la Poesía, el mes de la poesía que se celebra aquí en Estados Unidos. Entonces me voy a concentrar en tres poetas estadounidenses basado en mi publicación de la antología de poetas laureados estadounidenses. Ajá. Y
Entonces hablaré de dos poetas laureados y por supuesto no puedo dejar de incluir a Walt Whitman. Maravilloso. Pero voy a comenzar con un poeta cuya madre era puertorriqueña y padre inglés, Carlos Williams, que realmente fue un poeta laureado y destacado. Antes de eso voy a comentar brevemente el hecho de que hay una serie de poetas laureados estadounidenses que tienen, digamos, relación con el mundo hispano. Por ejemplo, uno de ellos es W.S. Merwin, que tradujo poemas del español al inglés y afirmó que el español era su primer amor entre los idiomas extranjeros. Amo a México y España y he vivido en ambos países. También tengo una conexión con Cuba. Mi esposa pasó su adolescencia en Cuba, aunque había nacido en Argentina. Eso dice W.S. Merwin, a quien tuve el gusto de conocer. Pero también otros poemas escritos originalmente en español, por ejemplo, por Juan Felipe Herrera, y otros en que mezcla ambos idiomas. También hubo una amistad muy grande entre Octavio Paz y Mark Strand, y Mark Strand pasó sus últimos años en Madrid, donde vivía con su pareja en Maricruz, Bilbao. Y también, por ejemplo, Natasha Trefuli, con quien tuve el gusto de estar junto con Juan Felipe Herrera en Granada y recitar juntos. Ella también tiene un poema titulado Taxonomía, escrito, como dice su epígrafe, a la manera de las pinturas de castas de Juan Rodríguez Juárez, de 1715. Y luego también, por supuesto, hubo unos encuentros azarosos entre Robert Lowell y Jorge Luis Borges. Y, en fin, otro poeta laureado, Robert Pinsky, hay una intrigante huella del español en su educación. Bueno, hoy me voy a dedicar a hablar rapidísimamente de William Carlos Williams. Como dije, él nació en 1883 y falleció en 1963 y fue poeta laureado en el año 1952. Él nació en Nueva Jersey, hijo, como dije antes, de padre inglés y madre puertorriqueña. Su familia toda cultivaba el arte y la literatura, aunque, como informa Rick Whittemore, en su temprana edad su vida fue dulce y amarga. El mismo Williams testifica: el terror dominaba mi juventud, no el miedo. James Bradley especula que esta situación podría haberse originado por el idealismo rígido y perfeccionamiento moral que sus padres trataron de inculcarle. Empezó a escribir poesía en la escuela secundaria, decidiendo entonces que sería escritor y médico al mismo tiempo. Licenciado en medicina por la Universidad de Pensilvania, donde mantuvo una relación de amistad con Ezra Pound, quien influyó en su escritura imaginista e incluso coordinó en 1913 la publicación en Londres de la segunda colección poética de Williams, The Tempers. En esos inicios, Williams también se nutrió de las poéticas de John Keats y Walt Whitman. De hecho, el poeta reveló más tarde que Keats era su dios. Antes de romper con la poética formal y liderar el movimiento de los imaginistas, publicó su primer poemario en 1909, Poemas, clasificado de convencional. Pero en 1917, con la publicación de su tercer libro, Al que quiera, según las palabras de James Wilmot, Williams empezó a aplicar rigurosamente el principio imaginista del trato directo de la cosa. Bueno, después, ya de regreso en Rutherford, donde practicó siempre su profesión de pediatra, William Carlos Williams publicó en diferentes revistas, desarrollando una prolífica carrera como poeta, novelista, ensayista y dramaturgo. Pound había puesto en contacto a Williams con un grupo de amigos que incluía a la poeta Hilda Little y al pintor Charles Dermot. En la
década de los 20 surgen sus destacadas obras, Cara in Hell, Cara en el invierno, Improvisaciones, Primavera y todo, del año 1923, y a pesar de haber recibido críticas, Cora era, según sostiene Webster Schott, uno de los libros favoritos de William. La prosa poética de Cora es una combinación extraordinaria de estilo aforístico, reflexión filosófica, romanticismo, oscuridad, obsesión, exhortación y ensueño, con versos hermosos y párrafos de miedo. Su influencia poética se expandió en las décadas del 1920 y 1930, aunque un tanto camuflada en parte por la inmensa popularidad de Eliot en su obra The Wasteland. No obstante, luego, en los años 50 y 60, poetas jóvenes como Allen Ginsberg y los de la generación Beat apreciaron la apertura de sus textos, su aproximación a lo cotidiano y lo local, su sentido de la humanidad y su expresiva frescura estadounidense, formal y temática. Bueno, podría decir mucho más, pero tenemos un tiempo limitado. Voy a leer dos poemas de él que tuve el gusto de traducir. Como digo, esto que acabo de leer es mi introducción a su obra en la antología de poetas de la vida estadounidense. Uno de los poemas clásicos de él es uno pequeño que se titula La carretilla roja, pero voy a leer otros dos. Uno que se titula Una especie de canto. Deja que la serpiente espere bajo su maleza y que el texto esté hecho de palabras lentas y rápidas, afiladas para atacar silencioso en la espera insomnes, a través de la metáfora reconciliar personas y piedras. Escribe, no hay ideas sino en las cosas. Inventa, fraga en mi flor que divide las rocas. Y el otro es un fragmento de su poema El Gorrión, que dedica a su padre. Y voy a leer solamente este fragmento y con esto pues voy a cerrar este segmento sobre este gran médico y poeta Carlos Williams. El Gorrión. Práctico hasta el final es el poema de su existencia, que triunfó finalmente, un manojo de plumas aplastado contra el pavimento, alas repartidas simétricamente como en vuelo, la cabeza ida, el escudo de su pecho indescifrable, la efigie de un gorrión, una hostia seca solamente queda para decir, y lo dice sin ofensa, bellamente, esto era yo, un gorrión. Lo hice lo mejor que pude. Adiós. Qué lindo. Bueno, con esto cierro este segmento y la semana que viene hablaremos sobre Walt Whitman. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor. Encantado. Gracias. Bueno, esperamos. Bueno, y ahora, como siempre, traemos a nuestro querido Eduardo Ruiz, que viene desde España y nos trae la segunda parte del programa que ustedes tuvieron la oportunidad de ver el lunes pasado y que se trata de Entre primas y tías. Es un concepto sobre lo que es la vida en familia de nuestro dramaturgo Federico García Lorca. Adelante, Eduardo. Tiene las pantallas para usted. Corre video. Hola amigos de la Academia Norteamericana. Aquí estoy de nuevo con vosotros para contaros la aventura y desventura, en este caso de los familiares de Federico García Lorca. Y esta semana vamos a hablar en particular de dos primos de Federico. Verán, había una tradición el día de San Federico aquí en el pueblo, y era que todos los hermanos, recordemos que don Federico,
Había una tradición, era que don Federico, el padre del poeta, era el patriarca de la familia. Todos los hermanos, su hijo, los sobrinos, los primos de Federico, la esposa, toda la familia se venía aquí y celebraba la fiesta del santo del padre del poeta. La relación, los encuentros entre los que serían futuros novios y luego marido y mujer eran bastante complejos. En esta época, estas reuniones familiares hacían que se juntaran primos con primas y que cierta endogamia se generara, puesto que tenemos un dicho aquí que dice: cuanto más primos, más me arrimo. Queda feo, pero es la realidad. Y eso pasaría con el primo Máximo. El primo Máximo, como veíamos la semana pasada, era hijo de la tía Matilde. Federico siempre estaba jugando con su hermana. Máximo era 8 años mayor que Federico, entonces era demasiado mayor para jugar con él. A Máximo le gustaban mucho las novelas, la historia, y no era muy amante de trabajar y tampoco de estudiar. Eso sí lo compartía con Federico. Federico también odiaba el estudio. El caso está que Máximo era un chico muy apuesto, muy guapo. Pues en una de estas fiestas de cumpleaños que organizó don Federico sería cuando empezó la relación entre los dos primos. Se enamoraron y empezó un idilio que se fue extendiendo con el paso de los tiempos. Ella vivía en el cercano pueblo de Fuentevaquero, donde nació Federico, que está a un paseíto a caballo. Clotilde nos contaba que Máximo iba a verla en una jaca torda, que él llegaba, se bajaba del caballo, echaba el rato con ella y luego se volvía de nuevo a Asquerosa, a lo que es el actual Valderrubio, y así año tras año. Llegó un momento en que la familia Delgado, es decir, Francisco Delgado era el marido de la tía Matilde, nació otro niño, Paco, que era el chiquitín. En la foto de la familia no lo tenemos. Pues bien, Paco, cuando le llegó la edad de estudiar el bachiller, toda la familia, igual que pasó con la de Federico, tuvieron que mudarse a Granada para que Paco siguiera los estudios de bachiller. Paco para nosotros no es Paco Delgado, Paco era Paco el médico, porque finalmente estudió medicina, aunque no la ejerciera aquí en el pueblo, pero era doctor en medicina y así se le llamaba. Pues bien, esa mudanza hizo que el padre vertiera la responsabilidad del dominio de las tierras, de la administración a su hijo Máximo, que ya era mayor, porque ya había incluso pasado la edad de casarse. Pero bueno, entre otras cosas empezó a prepararle una casita, que es la que ahora mismo está pegada al Museo de García Lorca, para que Máximo, cuando se casara con Clotilde, tuvieran un hogar. El caso está que pasó el tiempo y ese matrimonio no llegaba. Y un buen día el padre descubrió que Máximo se estaba gastando el dinero de la administración en las cartas, e incluso llegó a perder algo de propiedades que se le habían puesto a su nombre. El enfado de mi pariente Francisco Delgado fue descomunal. Hubo una gran discusión. En la familia aún no sabemos qué es lo que pasó. Yo he hablado largo y tendido con descendientes de la familia. No sabemos lo que pasó. La tía Matilde le escribieron a Federico contándole todo en una carta. Y no se sabe si es que el padre lo echó o Máximo, en un acto de orgullo, decidió exilarse a la Argentina. Se iría a Rosario, donde había una gran comunidad de gente de Fuentevaquero y de Valderrubio, pero sobre todo de Valderrubio. Recuerden cuando yo les contaba la aventura de Federico en la Argentina, si tiene usted memoria, esto ya fue casi hace 2 años. Cuando Federico llegó a la Argentina se encontraría en la recepción a uno de los choferes, era un amigo de la infancia, incluso un primo lejano de Federico. Pero en su estancia en Rosario, Federico coincidiría con su primo Máximo y lo ayudaría. Le buscaría un trabajo y le prestaría dinero, y así lo refleja en más de una carta cuando le comunicaba a su madre que se había encontrado a Máximo un poco sin mucho dinero y con problemas económicos. Pero retomemos la historia. Máximo, el padre le compra el billete para ir a la Argentina. Piensen que el billete en segunda en aquella época costaba lo mismo que el sueldo de una maestra durante todo un año.
Es decir, que el tío Paco Delgado tenía muy claro que quería desprenderse de su hijo y se desprendió de parte de su patrimonio para quitárselo de encima. Una historia triste que acaba cuando Máximo, antes de marcharse, va a hablar con su novia, con Clotilde, y le dijo: prima, vente conmigo que me voy a la Argentina, nos casamos y te vienes. Y Clotilde le dijo que no. No quería, aunque lo quería mucho, irse a una aventura que no sabía cómo iba a acabar. Ya ven que cuando les cuento que le tuvo que prestar Federico dinero cuando estuvo en la Argentina, que la cosa no le iba bien. El caso es que con el paso del tiempo, pasada la guerra, asesinado Federico, Máximo conoció a otra mujer, tuvo una hija con ella y antes de morir quiso que su hija tuviera su apellido, puesto que no se habían casado, y se casó por poderes. Ese poder, esa notificación llegó aquí, lo que se llaman las amonestaciones matrimoniales, se registraron en el libro de nacimiento y ahí figura tiempo más tarde también la defunción de Máximo Delgado García. Eso que las vueltas que da a la vida, esa chica acabaría teniendo el apellido Delgado, el apellido de la familia. ¿Y todo esto por qué se los cuento? Pues muy fácil, porque Federico tomaría la historia de su propia prima, a la que tanto quería, para escribir Doña Rosita la soltera o El lenguaje de las flores. Es decir, como vemos, un caso más en el que Federico toma algo de la realidad, lo transmuta y genera una historia. Y es curioso que en la historia de Doña Rosita soltera se da una casualidad, como otras muchas que se dan en la historia de Federico, en que su ficción se convierte en realidad. Lo que yo les contaba que sucedía de que Máximo se casó por poderes con una mujer en la Argentina, es la historia que le contaba en Doña Rosita la soltera, el novio, que también era un canalla, la tenía engañada diciendo que se casaría con ella por poderes, pero esa boda nunca se produjo. Pues en la realidad Máximo finalmente se casó por poderes, pero desde la Argentina con una mujer allí. Federico describe perfectamente a su prima, pero el resto de personajes no son excesivamente parecidos a los personajes que existían en Fuente Vaquero y en Asquerosa, en Valderrubio. Federico hace un totum revolutum con sus propios profesores, con otros familiares. En la historia de Federico, una pareja de novios se tiene que separar. En vez de irse a Rosario se va al Tucumán, pero como ven se va a la Argentina. Máximo Delgado le seguiría escribiendo a su madre, a doña Vicenta, pero no le escribiría nunca más a su exnovia, a Clotilde, la cual se convirtió en una de las grandes acompañantes de Federico, puesto que el resto de primas favoritas de Federico se acabaron casando y asumiendo su papel de mujeres del hogar, mientras que la prima vivía en Granada en una huerta, la huerta de Tamarit, donde Federico también escribiría un libro, El diván de Tamarit, dedicado a su prima. Y al estar soltera y tener cierta libertad, iba con su primo cuando volvía a Granada al teatro, leían libros juntos, disfrutaban de la poesía, de la música, puesto esa soltería le daba una libertad que el resto de primas, ya por desgracia y con el esquema machista de la sociedad de aquella época, no se podía dar. De ahí viene que Federico tuviera tan presente a su prima, y en este caso ya en la huerta de San Vicente en Granada, vecina en la huerta de Tamarit. Pues muy bien, hasta aquí llega la historia de hoy, espero que les haya gustado. La semana que viene hablaremos de todos estos personajes que influyeron en la vida y sobre todo en la obra de Federico García Lorca. Hasta la semana que viene, un abrazo. Bien, hoy vamos a ofrecer un trabajo muy interesante que nos trae nuestra vicepresidente del capítulo Reino de España, María del Carmen Aranda. Ella va a traer durante algunos meses un pequeño segmento que ella ha titulado Hablando de Mujeres.
Y en el día de hoy, María del Carmen Aranda nos trae Madame Curie. Increíble. Adelante, corre video. Hoy comenzamos un nuevo programa dentro de Literatura Visión para ir conociendo un poquito más a la mujer en la historia, con esta frase inspiradora. En la vida no hay cosas que temer, solo hay cosas que comprender. Mujeres que han dejado su huella en la historia de la humanidad, bien sea por medicina, religión, literatura, historia o simplemente por sus sencillas acciones. Hoy, la protagonista de Mujer en la historia será la madre de la física moderna, María Salomena Sklodowska, que luego sería conocida como Marie Curie, convirtiéndose en una de las primeras mujeres de la historia que ganó 2 premios Nobel en categorías diferentes, física y química. Madame Curie nació en Varsovia un 7 de noviembre de 1867. Era la menor de los 5 hermanos, 4 mujeres y un varón de un matrimonio dedicado a la docencia. Su infancia estuvo marcada por un periodo de rusificación, por aquel entonces su capital ocupada por Rusia. Cuando solo contaba con 9 años de edad, la hermana mayor de Marie falleció víctima de una epidemia de tifus. 2 años después murió su madre a causa de una tuberculosis. A los 16 años, finalizados sus estudios secundarios, Marie sufrió una depresión nerviosa que hubo de recuperarse pasando cerca de 1 año en el campo con unos parientes. A su regreso a Varsovia, en 1884, dio clases particulares en su domicilio junto con sus hermanas y asistió a las clases de la Universidad Volante, una institución clandestina que escapaba del férreo control ruso, ya que las mujeres no tenían en aquel entonces acceso a la Universidad de Varsovia. Las estrecheces familiares económicas obligaron a Marie a empezar a trabajar como institutriz. Su primer empleo, pero resultó un verdadero fracaso. El 1 de enero de 1886, a los 19 años, entró al servicio de los Zorowski, una familia acaudalada que residía en Stutuki, al norte de Varsovia, donde Marie, por aquel entonces llamada Mania, hubo de ocuparse de la educación de las 2 hijas de esta familia. Allí tuvo la ocasión de llevar a la práctica los ideales sociales nacidos en el año anterior en Varsovia, organizando una escuela para hijos de obreros y campesinos, a los que dedicó sus horas libres con la complacencia y el beneplácito, por supuesto, de la familia Zorowski. El resto de su tiempo lo dedicaba al estudio de las matemáticas y, por supuesto, de la física, ocupándose además de las niñas. Mania vivió entonces su primera relación sentimental con el mayor de los hijos de la familia Zorowski, relación que se frustró posiblemente por las diferencias sociales entre ambos. Su condición nerviosa y su triple ocupación de institutriz, maestra y estudiante hizo que se convirtiese a sus 20 años en una persona amargada. 3 años después, cuando terminó su contrato con la familia Zorowski, regresó a Varsovia, donde trabajó de nuevo como institutriz durante 1 año y reanudó sus contactos con la universidad clandestina. En marzo de 1890, su hermana Bronia, que por aquel entonces estudiaba medicina en París, la instó a reunirse con ella. El trabajo de Mania había contribuido a financiar la carrera de su hermana Bronia. Entonces, Mania o Marie Curie rehusó en uno de sus periodos de melancolía. 1 año y medio más tarde, de nuevo, su hermana Bronia volvió a instarla y a ofrecerle que volviese, que fuese a París a estudiar con ella. Y por fin se decidió a ir. Se matriculó en la Universidad Parisiense de la Sorbona, donde cursó física, química y matemáticas. Y en 1894, gracias a una beca,
consiguió el título y licenciatura de matemáticas. Los 2 primeros años en París fueron de aislamiento en el trabajo y estuvieron marcados por duras privaciones, pero tuvieron la virtud de acabar con todos sus problemas de melancolía y nervios. En abril de ese mismo año, con 27 años, Marie, como se hacía llamar, conoció a Pierre Curie, quien también había estudiado física en la Sorbona. De su unión, en un matrimonio que se realizó un año posterior, nacerían 2 hijas, Irene y Eva. Un año más tarde de este nacimiento de sus hijas, el matrimonio publicó un artículo conjunto en el que se anunciaba la existencia de un nuevo elemento llamado polonio. Se llamó polonio en honor al país de origen de Marie, gracias a tratar químicamente la plecbenda, hasta obtener un producto que resultó 330 veces más activo que el uranio. Ese mismo año también anunciarían un segundo elemento llamado radio. 4 años más tarde, en 1903, Marie Curie recibía el primer premio Nobel de Física. Los Curie no acudieron personalmente a recogerlo a Estocolmo debido a que Marie se había visto afectada además por la pérdida de un hijo nacido prematuramente. 3 años después, en 1906, Pierre Curie murió trágicamente en París, atropellado por un carruaje. El suceso transformó a Marie en una persona distante, aunque prosiguió con su trabajo. El Departamento de Física de la Universidad de París le ofreció el puesto de su esposo, aceptándolo y convirtiéndose en la primera mujer de Francia que accedía a la enseñanza superior. En 1910 publicó el Tratado sobre la Relatividad y en 1911 preparó un patrón internacional de radio que depositó en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas de París, recibiendo un segundo premio Nobel en Química. Habían transcurrido aproximadamente 6 años desde la pérdida de su marido, de ese trágico accidente, cuando Madame Curie comenzó una relación con Paul Langevin, un hombre casado, físico francés, que había sido discípulo de su marido. Como anécdota, les contaré que el intrépido físico escaló la Torre Eiffel en busca del aire más puro para estudiar las corrientes eléctricas de la atmósfera. A Madame Curie la trataron de heroína a vagabunda por su fe con este físico. El premio Nobel sueco Svante Arrhenius le escribió a Marie: «Le ruego que se quede en Francia. Nadie puede calcular lo que podría pasar aquí. Espero que mande un telegrama que diga que no quiere aceptar el premio Nobel antes de que en el juicio de Langevin se demuestre que las acusaciones en su contra no tienen fundamento». Esto ocurrió porque el físico Langevin iba a separarse de su esposa y justo coincidía el mismo día del juicio de la separación del físico con el día de la entrega del premio Nobel a Madame Curie. A lo que Madame Curie contestó: «El premio me lo dieron por el descubrimiento del radio y el polonio. Creo que no hay ninguna conexión entre mi trabajo científico y los hechos de mi vida privada». La opinión de Albert Einstein era muy distinta. «Ve a Estocolmo», le dijo. «Estoy convencido de que debes despreciar este alboroto. Si la chusma sigue molestándote, deja de leer esas estupideces, déjaselas a las víboras para que las que fueron escritas». Y así lo hizo. Madame Curie, desafiante, se presentó a recibir su premio por sus descubrimientos y no hubo ninguna incidencia durante la ceremonia. Después se sentó junto al rey de Suecia a comer los 11 platos que le sirvieron sin ningún problema.
Decirles también que durante la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, con la ayuda de donativos privados, un equipo de expertos en técnicas radiográficas y con la colaboración de su hija Irene, Marie Curie recorrió los hospitales de campaña para ayudar a los cirujanos con las nuevas técnicas radiológicas. Gracias a los rayos X, su ayuda inestimable hizo que se la empezase a llamar Suprema Bienhechora de la Humanidad. Einstein, que la conoció una vez terminada la guerra y mantuvo con ella una fructífera relación científica, afirmó que Madame Curie es, de todos los personajes célebres, el único al que la gloria no ha corrompido. En mayo de 1991, Marie Curie realizó en compañía de sus hijas una gira triunfal por los Estados Unidos con objeto de recoger el gramo de radio, valorado por entonces en $100.000. En 1922 fue invitada a formar parte de la Comisión para la Cooperación Intelectual creada por la Sociedad de las Naciones, de la que ocupó la vicepresidencia. Y ya en 1934, su hija Irene Curie y su esposo, el físico francés Frédéric Joliot, descubrieron la radiactividad artificial. Ese mismo año, el 4 de julio, Madame Curie fallecía de una anemia perniciosa. El cuerpo, con 67 años, de Madame Curie, era depositado en un ataúd sellado con 1 pulgada de plomo para aislarla de la radiación. Sus documentos, asimismo, que se llamaron, eran muy peligrosos de tratar, se guardaron en cajas forradas también con plomo. Su hija y su esposo recibieron por su descubrimiento el Premio Nobel de Química. Irene murió asimismo de leucemia en 1956. Su marido reconoció que posiblemente su muerte era a consecuencia de la radiación. Con respecto a su otra hija, Eva, que estuvo rodeada de premios Nobel familiares tanto para su padre, su madre y su hermana, fue la escritora que escribió acerca de la vida de su madre. Ella falleció en el año 2007 a la edad de 102 años. La revista Crónica despidió a Marie Curie con estas palabras: la insignia mujer que al conquistar para la ciencia un mundo aportó un nuevo y maravilloso remedio contra el dolor. Pues muchas gracias. Cito de este artículo que les he ofrecido a Fernández, Tomás y Tamaro, Elena, Pierre y Marie Curie, de la biografía y vida de la Enciclopedia Biográfica en línea. Gracias también a National Geographic por toda la información aportada y a todos ustedes por estar ahí, por supuesto, a todo el grupo de Literatura Visión y a su presidenta y fundadora de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, la doctora Rosalía de la Soledad. Un enorme abrazo de luz y hasta el próximo programa. Gracias. Desde España, desde el capítulo Reino de España, Madrid. Ahora tenemos, como siempre, los anuncios de nuestra querida Alba Learning con sus audiolibros. Siempre recomendamos que ustedes, que a veces están ocupados, están trabajando, mientras lo hacen, tienen la oportunidad de escuchar estos audiolibros, porque están todos los poetas habidos y por haber en la voz de Alba. Corre video. Buenos días a todos, estimados amigos de Literatura Visión. Quiero aprovechar la oportunidad que me brindan para invitarles a visitar nuestra biblioteca, en la que encontrarán libros y audiolibros de las más variadas temáticas y autores de todas las épocas y nacionalidades. Les ofrecemos poesía, ensayo, cuentos, novelas, todo lo que pensamos puede gustar a nuestros lectores y atraerlos para hacerles amar la lectura.
Ese es nuestro único objetivo, el promover el amor por los libros y el respeto por los autores, muchos de los cuales casi han pasado al olvido, y son precisamente esos los que nosotros queremos rescatar para que los miles de lectores que nos visitan a diario puedan disfrutar de la belleza de sus obras. Cervantes, con su Don Quijote de la Mancha y las novelas ejemplares, Jorge Isaacs, con su novela María, Gustavo Adolfo Bécquer, con las rimas y leyendas, Santa Teresa de Jesús y cientos de autores más le esperan en nuestra página. Muchas gracias. Saludos y mis respetos desde España. Bueno, y ya vamos llegando al final del programa. Como ustedes habrán visto, a partir de este programa del día de hoy, Literatura Visión sufre un cambio diferente en su programación que esperamos sea del agrado de ustedes. Entonces los estelares serán un poquito más reducidos en tiempo, pero muy llenos en calidad y en trabajos amenos y de aquellas personas que vienen cada vez en cada uno de nuestros programas. Y hoy tenemos en Literatura Visión, en los estelares, traemos a México y sus tradiciones. Y esto lo presenta la secretaria de la Delegación de la Florida, la señora Telma Delgado, con un precioso video que les va a encantar. Adelante, Telma, y con esto terminamos nuestro programa en el día de hoy. Esperamos sea del agrado de todos ustedes y esperamos verles la semana próxima con otro nuevo trabajo desde Literatura Visión, auspiciado por la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional. Para ustedes y hasta la semana que viene. Vamos por más. Los esperamos. Hola, mi nombre es Telma Delgado. Soy secretaria de la Delegación Miami por el estado de la Florida, aquí en Estados Unidos, desde donde les envío un caluroso saludo. Bueno, voy a empezar mi intervención con una pregunta. ¿Qué es cultura? La Real Academia Española dice que es el conjunto de manifestaciones en las cuales se expresa la vida tradicional de un pueblo. Entonces, si yo les digo mariachis, tequila, tacos, Día de Muertos, ¿a qué cultura me estoy refiriendo? Exacto, a la cultura mexicana. México no solo tiene una vasta riqueza cultural, sino además una cultura simbólica, pues ha sido capaz de conservar y transmitir sus tradiciones y costumbres a sus descendientes. Cuando pensamos en México, es fácil asociar al país con vestimentas coloridas, variedades lingüísticas, celebraciones llamativas y una rica gastronomía, entre otros. Estas características se deben a la coexistencia de todas las culturas indígenas y filosofías de los muchos grupos étnicos que habitan en el país, a la colonización española y a la llegada de otras culturas que, al asentarse en México, trayendo consigo sus propias costumbres, crearon un mestizaje muy particular. Para entender mejor este concepto de la cultura mexicana, vamos a hacer un breve recorrido por su pasado. Veamos el caso de su idioma, por ejemplo. Hasta 1519, el idioma oficial era el náhuatl. Todos los intercambios comerciales con otras tribus y otros grupos indígenas se hacían en esa lengua. Con la llegada de los conquistadores, también llegó a América el idioma español. Sin embargo, hay palabras de origen náhuatl que nunca desaparecieron. Como ejemplo tenemos tomate, cacahuate, chicle, nopal, elote, comal y popote, entre muchos otros. Como dato curioso, les comento que el origen de la palabra tlapalería es de origen náhuatl
y es tlapali. Esto significa color. Y así se llamaba a las tiendas que vendían pintura. ¿Qué tal? Y ya que estoy hablando de esta mezcla de idiomas, no puedo dejar de mencionar a un personaje clave en la historia de México, la Malinche. Ella era una mujer de origen náhuatl que también hablaba maya. Muchos historiadores la catalogan de vendepatria, porque fue intérprete de Hernán Cortés y una de las figuras más importantes en la conquista de México. De ahí que en el español mexicano existe un sustantivo que es malinchista, que significa específicamente a un grupo social o étnico que abandona sus costumbres tradicionales y adopta las extranjeras. Como podemos ver, entonces, el idioma español mexicano, por estar matizado por el náhuatl y otras lenguas, lo coloca como identidad cultural. Otro aspecto importante de la cultura mexicana es su gastronomía. La cocina de México es reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Esto ha sido posible en gran parte gracias a las aportaciones de otros países, con ingredientes tan básicos como el cerdo, los aceites, los lácteos e incluso el tamarindo. Los ingredientes básicos de la cocina mexicana son chile, frijol, tomate y maíz. Estos ingredientes se fueron mezclando con lo traído de Europa, creando una enorme variedad de platillos. Veamos, por ejemplo, la cochinita pibil. Este es un platillo tradicional yucateco. Originalmente se hacía con carne de faisán y actualmente se hace con carne de cerdo, el cual fue traído por los españoles. Otro platillo tradicional yucateco son los quibis. En Yucatán hubo y aún existe un asentamiento importante de libaneses, quienes, para integrarse a la sociedad yucateca, les cocinaban este singular platillo hecho con trigo. Si nos vamos más al norte de México, podemos mencionar el mole. El estado de Oaxaca y el estado de Puebla son los más dignos representantes de este exuberante platillo. Existen más de 50 variedades de mole. Lo hay negro, verde, rojo. Este platillo fue transformándose con el tiempo. Su origen es prehispánico. ¿Y qué les puedo decir de los tacos? Creo, sin lugar a duda, que no hay otra comida que identifique más claramente la gastronomía mexicana que los tacos. Se dice que Moctezuma utilizaba las tortillas como cuchara y de ahí nació el taco. En realidad, se dice taco a la tortilla que sostiene comida adentro. Por lo tanto, existen innumerables variedades de tacos. Los más reconocidos son los tacos al pastor, los tacos de carnitas, tacos de birria, y la lista sigue y yo mejor aquí paro porque ya me está dando hambre. Para cerrar este pequeño recorrido por la gastronomía yucateca, no puedo dejar de mencionar al rey, el tequila. Esta bebida se elabora a partir de la piña del agave azul que se llama mezcal, y en náhuatl quiere decir la casa de la luna. Se dice que los españoles fueron los primeros en destilar el mezcal, pues descubrieron que tiene un alto contenido de azúcar. El nombre original de esta bebida era vino de agave. La palabra tequila, en realidad, es un pueblo localizado en el estado de Jalisco. Esa región de México es donde mejor se cosecha el agave azul. Por eso el nombre se fue modificando de vino de agave de tequila a solo la palabra tequila. Actualmente se elabora el tequila y el mezcal, que aunque vienen de la misma planta, su proceso de destilación es diferente. Como podemos observar, la comida mexicana reúne tradiciones gastronómicas indígenas y europeas, entre otras, haciéndola parte fundamental
de nuestra cultura. Otro aspecto importante son las tradiciones. Por ejemplo, el Día de los Muertos, que aunque varía de región a región, el simbolismo sigue siendo el mismo. Se dice que Dios abre las rejas del cielo y permite que las almas de nuestros familiares y amigos vengan a la tierra a visitarnos. En su honor, preparamos un altar el 1 y el 2 de noviembre. Ahí servimos comida y bebidas que a ellos les gustaba. También adornamos con muchas flores, papel picado, incienso y frutas. Esta tradición prehispánica se unió a la tradición traída de España hasta formar lo que es hoy. Otras tradiciones importantes de mencionar son la música, especialmente los mariachis. También está el Día de la Virgen de Guadalupe, que es el 12 de diciembre. Las posadas navideñas, que son del 16 al 24 de diciembre. Ahora bien, aquí en Estados Unidos se celebra el 5 de mayo. Esta es la fiesta mexicana por excelencia. Muchas personas la confunden con la independencia de México, pero en realidad la celebración es la Batalla de Puebla. El 5 de mayo de 1861, un grupo grande de indios de esa región, de la región de Puebla, ayudó al ejército mexicano en una batalla contra los franceses y la ganaron. Lo que hace peculiar esta batalla es que los indios solamente pelearon con palos y machetes. Se desconoce cómo llegó esta tradición aquí a Estados Unidos, pero en ese día mexicanos y no mexicanos disfrutamos por igual de tacos, tequila y mariachis. Bueno, como podemos ver, la cultura mexicana es muy grande y muy variada. La mezcla de las prácticas y tradiciones indígenas con la presencia colonial española ha dado como resultado una de las culturas más reconocidas mundialmente. Aquí solo he hablado de lo más importante. Necesitaría otro programa para continuar. Por ahora, me despido agradeciendo su tiempo. Hasta otro momento. Muchas gracias.